Buenos días, compañeros y docente. El día de hoy nos ha correspondido a mis compañeras Doris Chipateco y Erika Mirela Pérez, y quien les habla Juliana Pavas, hablar sobre la criminología clínica, cómo es su surgimiento, en las áreas que se desempeña y cuál es la función que tiene en sociedad. Hemos decidido que para la exposición lo haremos mediante diapositivas en las cuales cada una se va a ir apoyando, va a hacer su intervención y finalmente las tres hablaremos de la función que tiene en sociedad. Entonces le doy la palabra a mi compañera Doris para que empiece a hablarnos sobre qué es la criminología clínica. Muchas gracias, compañera Juliana. La criminología clínica es la rama de la criminología general que tiene por objeto estudiar a las personas que han cometido un delito a fin de establecer un diagnóstico sobre su conducta, plantear el pronóstico de cómo va a evolucionar a corto y largo plazo y además elaborar un tratamiento a fin de conseguir que la persona no vuelva a cometer el mismo delito. Es decir, la criminología clínica estudia los factores físicos y psíquicos de un delincuente hasta determinar la causa intelectual que lo impulsó a delinquir. Tenemos que la criminología clínica está inspirada en 5 métodos, que van a ser el estudio del caso, la comparación de delincuentes y no delincuentes, el análisis estadístico, una aproximación tipológica y los estudios longitudinales. La criminología clínica tiene unas características. Como principal, busca entender por qué se producen los comportamientos delictivos a fin de poder solucionar el problema subyacente. De esta manera, uno de los principales objetivos de esta disciplina es el de reinsertar a los delincuentes dentro de la sociedad. La criminología clínica, además, no busca quitarle la responsabilidad de sus actos a las personas que cometen un crimen o un delito, sino reeducarles para que dejen de ser un peligro para la sociedad. Para ello, va a combinar diferentes herramientas de varias disciplinas, como son la criminología tradicional, la psicología y la sociología. El comportamiento criminal puede desencadenarse por dos circunstancias imprevistas. Tenemos el comportamiento criminal instantáneo, que son los que se cometen durante un altercado o una revelación traumática, y un comportamiento criminal premeditado, que incluyen los crímenes como la venganza y el robo calificado. La criminología clínica cuenta con unos estados patológicos, que van a ser el delincuente neurótico, marginal, inmaduro y estructurado. De acuerdo a estos estados, vamos a encontrar que tienen 3 síntomas en comunes, que son el arraigo criminal, la desocialización, el egocentrismo exacerbado. La criminología clínica tiene como principal utilidad en la administración de justicia en 3 momentos, que van a ser en el legislativo, que va a brindar al legislador información científica para poder elaborar normas procesales, penales y ejecutivas. Además del judicial, en el que va a dar elementos de juicio para que el juez pueda ejercer mejor su función. Y ya en un ejecutivo, que va a servir como base para la fijación de la pena y los tratos penitenciarios. Diferencias. La criminología clínica hay que diferenciarla de la clínica criminológica. La criminología clínica es la aplicación de la criminología general al caso concreto. Es el análisis criminológico al nivel del criminal, es decir, al nivel de interpretación individual o personal. Mientras que la clínica criminológica consiste en el examen del delincuente, distinguiendo una criminogénesis de una criminodinámica. Para hacer esto, se debe realizar un estudio criminológico en el que se analiza la personalidad del criminal para poder llegar a hacer diagnosis-prognosis o que complementaría un verdadero dictamen, una opinión o un peritaje criminológico.
Listo, entonces ya habiendo tenido claro, digamos, las generalidades de lo que es la criminología clínica, continuamos con mi compañera Erika, quien nos expondrá sobre el surgimiento de la criminología Bueno, el clínica. tema que me corresponde a mí es cómo surge la criminología clínica. ¿Me puedes colaborar compartiendo las diapositivas, por favor? ¿Me la subes, por favor, a la número 1? En cómo surge la criminología clínica tengo tres temas. ¿Cómo surge la criminología clínica? Principales vertientes de la criminología y principales exponentes de la criminología. ¿Me das, por favor, la otra diapositiva? ¿Cómo surge la criminología? La criminología nació como un subproducto de una corriente del siglo XIX, conocida como un positivismo criminológico. Esta teoría, formulada por pensadores como César el Ambroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo, se alejaba de la concepción clásica de la criminología que había imperado hasta entonces. Dice, su principal objetivo de los autores de esta corriente era la aplicación del método científico para estudiar y explicar las conductas criminales. Anteriormente, en la llamada escuela clásica de la criminología, se entendían los delitos como los hechos aislados, sin darle importancia ni a las características sociales del criminal ni a su entorno. Los autores de la nueva teoría hicieron un esfuerzo coordinado para formular ideas basadas en el conocimiento experimental, sin dejarse influenciar por ideas religiosas o morales, ni por conceptos que no estuvieran probados mediante el método científico. ¿Me colaboras, por favor, con la tercera diapositiva? El positivismo criminológico se desarrolló principalmente en dos direcciones. Por un lado, apareció la vertiente antropológica defendida por Lambroso. Él intentaba explicar el comportamiento delictivo de las personas con base a factores biológicos, considerando que algunos individuos nacen predispuestos a delinquir. Por otra parte, Ferri creía que los crímenes se aplicaban sobre todo mediante factores sociológicos, es decir, una persona comete un delito debido a la cultura en la que estaba inmersa. Sin embargo, ambas corrientes se complementaban en vez de estar en desacuerdo. Esto siguió debido a que ambos autores y sus seguidores utilizaron un método científico para comprobar sus afirmaciones. ¿Me das, por favor, la otra diapositiva? Los principales exponentes de esta criminología clínica fue César Lambroso, que es el que más hemos mentado, que fue uno de los fundadores de la escuela italiana. Lambroso fue el principal impulsor de la aplicación práctica de la patología. Su principal aportación fue la clasificación de los crímenes en 6 tipos distintos, en función de diferentes datos autométricos que recopiló en sus estudios. Enrico Ferri, discípulo de Lambroso. Ferri decidió centrarse en el estudio de factores sociales que llevan a la persona a cometer un crimen en lugar del biológico. Fue un gran entusiasta del método científico y su aplicación y trató de desarrollo distintos métodos para prevenir el crimen. Rafael Garofalo. Garofalo es el tercer autor más importante de la escuela italiana. Se encontraba en medio camino entre ideas de otros dos. Creía que tanto los factores biológicos como los sociales tenían una gran importancia en el desarrollo de una persona criminal. Ya con esas termino mi exposición y le doy paso a mi compañera Juliana. Bueno, ya entonces habiendo escuchado a mi compañera Erika sobre la exposición de cómo surge la criminología clínica y sobre cuáles eran los expositores, para resumir un poquito, entonces Lombroso hablaba de aquel comportamiento que tiene la persona. Ferri hablaba de ese factor sociológico, es como el comportamiento que tienen en sociedad. Y Rafael hablaba de lo biológico y lo social, que si bien se encontraba en la mitad de los dos exponentes anteriores, no estaba en desacuerdo, pero que iba más allá de lo que era un factor social simplemente. Ya a mí me compete hablar sobre las áreas de la criminología clínica, entendiéndose como criminología clínica, entonces,
aquel estudio clínico que se hace al delincuente o infractor para esta exposición sobre su comportamiento o la conducta anormal, ¿cierto? Si, digamos, se entiende como delincuente es porque ha cometido un delito y entiéndase como delito la conducta, digamos, en contravía de lo que normalmente se hace en sociedad. También que puede ser patológico y lo otro es como, digamos, los trastornos que pueden tener en la personalidad que se deben evaluar al momento de que una persona va a ser imputada, va a ser condenada, pues que obviamente cuenta como con el apoyo de diferentes ramas de la criminología clínica para apoyar si esta persona puede ser o no culpable, si esta persona puede estar o no purgando una pena en un centro penitenciario, obviamente ya pues digamos las otras medidas de aseguramiento que se dan normalmente. Técnicamente se puede definir la criminología clínica como la ciencia multidisciplinaria que estudia al delincuente en forma particular. Hay que recordar que se puede estudiar en forma particular o en forma personal, a fin de conocer la génesis de su conducta delictiva y aplicar el tratamiento personalizado, procurando reinsertarlo a la sociedad. Es decir, cada persona tiene ese derecho de que se le evalúe para mirar si definitivamente es un peligro para la sociedad, si es una persona que va a tener un proceso bueno de resocialización y si no va a salir, digamos, de una condena, llámese si está privado de la libertad o en su domicilio, en lo que sea, a seguir cometiendo los mismos delitos o seguir en contravía con los comportamientos en sociedad. Entonces, existen diferentes ramas que intervienen en este diagnóstico clínico, lo podemos decir así, como es la psiquiatría. La psiquiatría es una especialidad de la medicina que se ocupa de la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas con trastornos mentales, con el objetivo de restaurar la salud o de conseguir la máxima reintegración de la persona con mejor calidad de vida posible. Quiere decir que la psiquiatría es aquella rama que apoya a los jueces, a la fiscalía, a la misma policía para lograr determinar si hay un problema mental en esta persona y poderlo obviamente exponer a ciertas valoraciones antes de empezar como digamos el proceso penal como tal. La psiquiatría criminal es también aquella patología, estudia digamos, psicopatológicos criminales que de acuerdo a la exponente resumen de San Filipo, se determina como aquella rama de la medicina que estudia la conducta del delincuente como resultado de anomalías mentales. Ya como lo había dicho, la psiquiatría criminal, pues obviamente se apoyan en varias vertientes. La psiquiatría forense es una rama de la psiquiatría que ayuda a las personas con trastornos mentales que son un riesgo para el público. Ya en esta entonces, lo que hace es mirar cuáles son los comportamientos que podrían ser peligrosos para la sociedad y que definitivamente una persona con este tipo de trastorno tampoco podría estar privada de la libertad en un centro penitenciario. Ahí es donde existen de cierta manera aquella medida de aseguramiento o beneficios que se le pueden dar a la persona de que purgue una condena estando en una clínica, podría decirse. Otra rama que apoya a la criminología clínica es la psicología. Esta explora el concepto en cuanto a la percepción, la atención, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y el comportamientos que tiene esta persona en sociedad, digamos, qué determina a los demás para poder, de cierta manera, entrar en una investigación. La psicología forense estudia e interviene en los procesos judiciales con el fin de aportar datos y conocimientos que ayuden a resolver los casos. En esta psicología forense se apoyan demasiado los jueces a la hora de fallar, ¿cierto? No pueden hacer de lado que la persona puede tener ciertos problemas para vivir en sociedad como para poderlo enviar a la cárcel, digámoslo así. Medicina legal forense. La medicina legal y forense es aquella especialidad médica
que tiene como objeto la utilización de los conocimientos médicos, jurídicos, administrativos, éticos y las ciencias afines a la aplicación de desarrollo y perfeccionamiento del derecho, de la asistencia sanitaria, de la actividad profesional médica,